¿cuál es? La página 144. Nos quedamos en los últimos detalles. Vamos a ir aquí para compartir la pantalla, que se mire. Oh, no. Sí, aquí se va la... Vamos a ver acá. Ernesto, ¿en qué capítulo estamos? Finalizando el cuarto, hermana. Hoy lo finalizamos, el cuarto capítulo. Gracias. Ok, vamos a compartir la pantalla. Aquí estamos en el estudio de esta bella obra, Isis sin velo, la naturaleza revelada. Y comenzaremos, nos quedamos en la última sección acerca de criticando a los científicos incrédulos, como también los católicos dogmáticos por una mano y la otra. Y vimos a los gigantes y vamos a repetir la última parte acerca del verso de oro del poeta John Milton. ¿Qué verso de oro? Así ha llegado el momento en que los científicos han perdido todo derecho a que se les dirija el verso miltoniano. Oh tú, que por el testimonio de la verdad has soportado el reproche universal. Este es el escudo que Elena llevaba en su divisa. Cuando ABC le dicen los que van a morir te saludan. Y un científico merece estos versos de Milton muy bellos. Oh tú que por el testimonio de la verdad has soportado el reproche universal. Como le pasó a Elena, hemos comentado cómo atacaron todas partes, los cristianos, los hindúes de la India no lo aguantaban porque decía la verdad y era mujer, la discriminaban. Y se tuvo que ir de su amada India y se fue a Inglaterra, nuestra querida Elena. Dice aquí el PDF, la traducción, el verso. Oh tú que por atestiguar la verdad sufriste universal vituperio. Vituperio es un rechazo fuerte, desaprobar, criticar fuertemente, una deshonra, etc. Bueno, este es el verso que a ningún científico le cuadra hoy en día, nos dice Elena sarcásticamente, ¿no? Este verso de Milton, un gran poeta que nació en 1608, británico, poeta, ensayista, que escribió esa obra, El Paraíso Perdido. Esa obra que narra cómo Lucifer cayó del cielo, la venganza contra la humanidad, contra Dios, buscó a los hombres, se dio cuenta de lo que estaba tramando y que hizo arruinar el programa de Jehová, Adán y Eva. Esto es solo alegórico, ¿no? John Milton fue ministro de lenguas extranjeras y sus tratados políticos fueron consultados para la redacción de la Constitución de Estados Unidos de América. Muy importante, ¿no? Una gran influencia en la Constitución de Washington, Jefferson, Adams, etcétera. Siendo en ocasiones comparado Milton al mismo nivel que el gran William Shakespeare. Imagínense que este John Milton, este poeta. O tú que por atestiguar la verdad sufriste universal vituperio, triste degeneración, y que recuerda la exclamación de aquel doctor en física, mencionado hace 180 años por el doctor Henry Moore, que al oír la historia contada del tamborilero de Ted Ward y de Anna Walker, gritó en ese momento: si esto es cierto, he estado en la casilla equivocada todo este tiempo y debo comenzar mi cuenta de nuevo. Vamos a explicar esta parte muy interesante. La triste degeneración, como está el mundo hoy en día, lo hemos analizado, que va de peor en peor, que decadencia, toda esa sociedad, esos complejos LGTB están destruyendo la familia, como la droga se está legalizando, cómo está el mundo hoy en día, películas, Hollywood, totalmente de generación, el sistema educativo, el sistema económico, esclavista, tanto el capitalista como comunista, la política, la moral, la ética. Estamos como en los tiempos de Grecia, la gran decadencia que narraba Sócrates a sus discípulos, el mundo controlado por los judíos y por los masones. Importante la palabra regenerar, que hemos visto, regenerar este mundo. Es la solución, regenerar la nueva forma o la eugenesia en este caso. Triste degeneración, y que recuerde la exclamación de aquel doctor en física mencionado hace 180 años, en 1697, por el doctor Henry Moore. Muy comentado Henry Moore, nació en 1614, un gran filósofo inglés de la escuela de Cambridge. Estaba fascinado con el neoplatonismo, le encantaba Proclo, Jámblico, Plotino, todos aquellos. Representó él, Henry Moore, el lado teosófico del grupo de Cambridge. Ayudó desde el astral a la redacción de Isis sin velo. Increíble, ¿no? Ayudó desde el plano astral, estaba él a Elena. Venía a despertar a Elena por las noches. No tenía lo que es la concepción del tiempo del plano físico. Ese era Henry Moore. Y que mencionó a Henry Moore, y que al oír la historia contada del tamborilero de Ted Ward, este tamborilero, un tambor maldito, decían, esto es una historia real, poseído por un espíritu maligno, estaba el tambor. Un magistrado ordenó que fuera arrestado un músico y vagabundo llamado William Drury. Lo arrestaron, ¿no? A quien se le confiscó su tambor militar como castigo por su presunto delito de falsificación de documentos. Le retuvieron el tambor. Este sonaba a la distancia en las noches, sin que nadie le tocara.
por las noches sin que nadie lo tocara, hecho como represalias por el dueño, porque le decomisaron el tambor, el suyo. De repente los niños comenzaron a volar, flotaban y olía a azufre el tamborilero. Bueno, estamos con ese doctor en física que le escuchó esta historia del tamborilero de Tedworth, que este es un condado de los 47 que tiene Inglaterra, Tedworth, y de Anna Walker, gritó el doctor físico en ese momento: si esto es cierto, he estado en la casilla equivocada todo este tiempo y debo comenzar mi cuenta de nuevo. Dr. Moore, carta a Gamblin, autor del Saducismo Triunfatus, el triunfo de los saduceos. Gamblin, este doctor Moore le mandó la carta a Gamblin, también muy comentado en esta obra. Nació en 1636, Joseph Gamblin, era escritor, filósofo, clérigo. Estudia en su obra la magia sobrenatural, como hace Elena, estudia la magia sobrenatural, la brujería, y denunciaba los abusos de la iglesia y los escépticos académicos científicos. A los dos los criticaba, a los clérigos y a estos científicos escépticos académicos. Ese es Gamblin en su carta, desde su obra El triunfo de los saduceos, Saducismo Triunfatus, un libro sobre brujería. Afirmaba la existencia de brujas con poderes mágicos y sobrenaturales, malignos, volaban en escobas. El autor comparó a los escépticos con los saduceos de los tiempos de Jesús, de quienes se decía que negaban la inmortalidad del alma. Estaban los fariseos, que eran los hipócritas, y los saduceos eran los científicos que negaban la inmortalidad del alma. Menciona la historia en esta obra del tamborilero de Tedworth, Gamblin, un fato de los saduceos, una de las primeras historias de fantasmas o poligester, como le dicen en otras partes. Bueno, dice el PDF acá lo siguiente: parece que en nuestra época no le cuadra a ningún científico aquel verso de Milton: oh tú, que por atestiguar la verdad sufriste universal vituperio. La decadencia de generación presente trae a memoria las palabras de aquel físico que, después de escuchar la historia del tambor de Tedworth y de Anna Walker, exclamó: si esto es cierto, estuve hasta ahora engañado y abrirme cuenta nueva. Este es Gamblin, el doctor Moore, carta a Gamblin. Pero en nuestro siglo, a pesar del respaldo que le da Huxley al valor del testimonio humano, incluso el doctor Henry Moore, filósofo de Cambridge, se ha convertido en un entusiasta y un visionario, los cuales, unidos en la misma persona, esta característica, un entusiasta y visionario, constituían un loco hipócrita. Imagínense este tipo, esto acá JSY, demonología o conocimiento natural revelado. Pero en nuestro siglo, a pesar del respaldo de Huxley, nació en 1825, Thomas Henry era un biólogo, filósofo especializado en anatomía comparativa, que decían el bulldog de Darwin por su defensa férrea que hacía acerca de la teoría evolucionista de Darwin, que estaba totalmente equivocado. Pero en nuestro siglo, a pesar del respaldo que da Huxley al valor del testimonio, como decíamos en otra parte, el testimonio humano, como la iglesia en los fenómenos de la Bernardeta, allá en lo que es en Lourdes, como por el testimonio humano lo aceptaba la iglesia y también los científicos. Para conocer qué hacía el hombre en el pasado, como decía en sus conferencias Huxley, sobre el testimonio humano. Pero a pesar del respaldo de Huxley al valor del testimonio humano, incluso el gran doctor Henry Moore se ha convertido en un entusiasta y un visionario. Entusiasta, una persona que lleva un Dios adentro, está inspirada, inspiración divina y arrebato de éxtasis. Es un entusiasta, un entusiasmo que se contagia. Que incluso el doctor Henry Moore se ha convertido en un entusiasta y un visionario, una persona que mira el futuro, ¿no? Que mira la visión del futuro, es un visionario y un entusiasta, los cuales unidos a estas dos cualidades en una misma persona sería, según dice aquel, un loco hipócrita. Sacado esto lo dice JSY en su obra Demonología o Conocimiento Natural Revelado. JSY nació en 1763, Joseph Forsyth era escritor escocés y es de esta obra Demonología o Conocimiento Natural Revelado. Le quitó el pelo ahí, sino lo reveló. Este conocimiento natural es un libro que estudia los demonios y sus características. Da una descripción general completa de la historia de la demonología, rastreando sus raíces hasta la antigüedad y examinando su evolución a lo largo de los siglos. Sobre brujería, ¿no? Bruja, demonología, sus raíces, el paganismo, etc. Dice acá el PDF lo siguiente: pero en nuestro siglo, a pesar de la valía reconocida por Huxley al testimonio humano, hasta el mismo Enrique Moore se ha convertido en un entusiasta visionario, cualidades que fuera desvarío ver reunidas en una misma persona, dice Huxley.
entramos al último subtema de este capítulo interesante, bello, como lo va a terminar Elena, lo que le ha faltado a la psicología occidental. Dice que la oriental está adelantado como mínimo 20.000 años. La mente del hindú es más poderosa que la mente occidental en cuestiones metafísicas. El idioma más perfecto que hay es el sánscrito para expresar estas grandes verdades filosóficas metafísicas. Dice que las lenguas occidentales no son capaces, especialmente lo que es los semitas, el hebreo, lo que es el yiddish o las lenguas árabes. Dice que no sirven para cuestiones espirituales porque son razas muy materialistas, no tienen ese don del profundo espiritual conocimiento. Lo que le ha faltado a la psicología occidental, lo que a la psicología le ha faltado durante mucho tiempo para hacer que sus misteriosas leyes sean mejor comprendidas y aplicadas a los asuntos ordinarios y extraordinarios de la vida, no son los hechos. Estos los ha tenido en abundancia. Ha sido necesario registrarlos y clasificarlos, es decir, contar con observadores entrenados, capacitados y analistas competentes. Estos deberían haber sido proporcionados por el cuerpo científico, Deberían, como en esas palabras, lo que la psicología le ha faltado durante mucho tiempo para hacer que sus misteriosas leyes que no conocemos en Occidente sean mejor comprendidas, esas leyes, y aplicadas a los asuntos ordinarios y extraordinarios de la vida, no son los hechos. Los ha tenido todos estos hechos, lo que es la psicología. Esto los ha tenido en abundancia. Ha sido necesario registrar esos hechos, clasificarlos, es decir, contar con observadores entrenados, científicos entre comillas, capacitados y analistas competentes. Estos deberían haber sido proporcionados por el cuerpo científico, pero no ocurrió así. Dice que el PDF no ha faltado hechos, pues los hay en abundancia para que la psicología pudiera dar a comprender sus misteriosas leyes y aplicarlas a los casos ordinarios y extraordinarios de la vida. Hubiera sido necesario que idóneos observadores científicos los ordenaran, esos hechos, los ordenaran analíticamente. Continuamos acá, dice, el cuerpo científico, estos deberían ser ordenados por los observadores capacitados, analistas capacitados y competentes que deberían haber sido proporcionados por el cuerpo científico. Si el error ha prevalecido en Occidente y la superstición se ha desenfrenado y hecho estragos durante estos muchos siglos en toda la cristiandad, es de gracia para las personas comunes, por lo que ocurrió el reproche que le hizo la ciencia a todos estos hechos psicológicos. Si el error ha prevalecido y la superstición se ha desfrendado, ¿qué pasó con la superstición de la religión católica, los protestantes, los luteranos, la epidemia maligna del ateísmo, del comunismo? ¿Cómo arrasaron todas estas supersticiones? Si el error ha prevalecido y la superstición se ha desenfrenado y ha hecho estragos, ¿qué pasó con la Inquisición, con el oscurantismo, la caza de brujas, todo lo que pasó en Occidente, ¿no? 1000 años de oscuridad, de ignorancia, de castigo, de la quema de mártires, Juana de Arco, Giordano Bruno, etc. Si el error ha prevalecido en Occidente y la superstición se ha desenfrenado y hecho estragos durante estos muchos siglos en toda la cristiandad, es desgracia para las personas comunes. Todo lo que pasó no es una desgracia para las personas comunes. El reproche que le hizo la ciencia a todos estos hechos es culpa de la ciencia, es de este oscurantismo en parte, la Inquisición y la Casa de Brujas, igual que la Iglesia. Dice aquí la parte: hubiera sido necesario que idóneos observadores científicos los ordenaran analíticamente. Desgracia fue para las gentes y baldón para la ciencia deshonra que el error prevaleciese y la superstición anduviera desenfrenada entre los pueblos cristianos durante tantos siglos. Aquí dice la culpa, desgracia, una desgracia, ¿no?, para la gente comunes, y una deshonra, una injuria para la ciencia que el error haya prevalecido en Occidente. Las generaciones han ido y venido, una ley universal, ¿no? Las generaciones han ido y venido, cada uno aportando su cuota de mártires de la conciencia y el coraje moral. Y la psicología, volvemos a la psicología, es poco mejor comprendida en nuestros días que cuando la pesada mano del Vaticano envió a esos valientes desafortunados a su muerte prematura y marcó sus memorias con el estigma de la herejía y la brujería. En resumen, las generaciones han ido y venido, cada una aportando su cuota de mártires de la conciencia, como Lucifer, como Prometeo, como Jesús, como Hipatia de Alejandría, como Giordano Bruno y tantos otros más.
que se sacrificaron por amor a la humanidad, lo que le hicieron a Prometeo, que lo encadenaron en una roca donde un buitre le devoraba el hígado todos los días, que se regeneraba, porque le dio el fuego a los hombres. Estaban en oscuridad antes, estaban en tristeza e ignorancia, y amaba a la humanidad y robó el fuego del Olimpo, se lo dio. Zeus se molestó mucho como Jehová y lo encadenó, le hizo ese castigo terrible, hasta que Heracles, según uno de sus 12 trabajos, lo fue a rescatar al gran Prometeo, que es el Lucifer de los griegos, el portador de luz, que vio a Adán y Eva, que eran como animales, andaban desnudos en el jardín y solo querían Jehová que se reprodujeran para después comerse a esos pobres niños que como hacen en las granjas alimenticias. Lucifer, entre tanto amor a la humanidad, que fue a darle la sabiduría, que no tenían, eran animales, no andaban desnudos, y le dio la sabiduría para que despertaran su mente, los manataputras, y se dieran cuenta que Jehová realmente era un maligno, un demonio, que los quería tener en una granja para alimentarse después de ellos, como pasó con la expiación de pecados en la sinagoga, etc. Prometeo, Jesús, bien conocido, el gran sacrificio que hizo, el gran que cambió lo que es, fundó una nueva época, fue un enviado a los maestros. En el tomo 3 lo vamos a profundizar, la verdadera misión de Jesús, el verdadero Jesús. Hipatia de Alejandría, que decirle, Darina lo comentó en otro capítulo, lo que le hicieron a la hija del gran matemático Teón, que dirigía lo que es el Serapeón allá en la gran Alejandría, lo que es Hipatia. O Giordano Bruno, que también lo comentaba en otro capítulo, cómo él se defiende, que él era un pitagórico, él era un científico ateo, era un pitagórico que conocía la verdad. Acá dice que las generaciones han ido y venido, cada una aportando su cuota de mártires de la conciencia, Juana de Arco, y del coraje moral, como ha sido coraje, corajudos, y la psicología, volviendo al tema, la psicología es poco mejor comprendida en nuestros días, que cuando la pesada mano del Vaticano envió a estos valientes desafortunados a su muerte prematura y marcó sus memorias con el estigma de la herejía y la brujería. A Hipatia, a Bruno, que eran demonios, le decían, o Galileo, ese estigma que es marcar una marca negativa que distingue a una persona, o la herejía, que su etimología es el que es libre de elegir. Por eso oyen tanto las religiones católicas o protestantes, los pastores, que la gente elija. Quieren que sean becerros, que les den dinero el diezmo, que les estén dando otras cosas, primicias. Es un hereje el que es libre de elegir, tiene libertad de pensamiento. Y la iglesia lo marcó con el estigma de la herejía y la brujería. Vamos al PDF, como termina este capítulo. Bello. Las generaciones se suceden unas a otras con su tributo de mártires de la conciencia y del denuedo moral. Es coraje, aquí denuedo, esfuerzo moral. De modo que ya se comprende la psicología algo mejor que cuando el férreo guante del Vaticano sentenciaba inicuamente a los desgraciados héroes, cuyas memorias inflamaba con el estigma de nigrománticos y herejes. Palabras diferentes, son brujos, aquí ponen nigrománticos. Esto es lo que hacen la adivinación usando los cadáveres. Van a los cementerios, hacen un tipo de brujería maligna y así les revelan el futuro. Estos necrománticos o nigrománticos. Hay brujería la original, aquí pueden ser nigrománticos, y los herejes que lo hemos analizado. Punto final de este bello, hermoso capítulo que nos ha dado Elena, que es este capítulo 4, y vamos a iniciar el 5 con esos pensamientos bellos que están al principio de cada capítulo en esta obra. Por la página 146 avanzamos y comienza en que está en alemán. Ich bin der Geist der Steinbernein. Soy el espíritu que siempre niega, de Mefistófeles, que lo dice en Fausto. ¿Qué palabras son estas? Soy el espíritu que siempre niega. Mefistófeles, es un personaje del Fausto, de Goethe, una de las obras cumbres. Inglaterra tuvo a Shakespeare, lo que es Alemania tuvo a Goethe, a Goethe o a Schiller. Le decía, bueno, vamos a Mefistófeles, le dice al Señor en el cielo, Mefistófeles, no sé cómo está Jehová en el libro de Job, que el Dios reúne a sus hijos en la corte y entre ellos estaba el diablo. Mira Job, le dicen, ¿cómo te adora? ¿Ya viste a mi siervo Job, cómo me adora? Claro, dice, con toda la riqueza que tiene, con todos los hijos, la belleza y la riqueza de su casa, quítale todo eso y verás cómo te maldice, le dice el libro de Job, que es uno de los más antiguos, el libro de Job. Bueno, Mefistófeles también le dice al Señor en el cielo, un poco mejor viviera el hombre si no le hubiese dado esa vislumbre de la luz celeste, a la que da el nombre de razón, y que no utiliza sino para ser más bestial que toda bestia. Qué increíble. Mefistófeles, muy gracioso, le dice al Señor en el cielo, palabras muy profundas, estos aforismos, un poco mejor viviera el hombre, le dice en el cielo, al Lucifer, no el diablo, Mefistófeles. Un poco mejor viviera el hombre si no le hubiese dado esa vislumbre de luz celeste
que es la razón humana, ¿no? Una vislumbre muy pequeña de esa luz celeste a la que da el nombre de razón, porque el hombre que hace y que no utiliza la razón, sino para ser más bestial que toda bestia, el hombre, ¿no? Que se come a los pobres, a sus hermanos menores, que son los animalitos, que sufren, que sienten, tienen sistema nervioso, no les importa, solo hay que ver esos videos en la granja, todo lo que le hacen los pobres animalitos, tanto a la vaca, a los pollitos, todos los becerros, las ovejas, etc. Eso está en la obra cumbre de Goethe, que es el Fausto, muy interesante obra, que Elena la comenta en otras partes. Y trata sobre, está un anciano doctor, está tomando la realidad del folclore de Alemania, un doctor anciano que quiere hacer un pacto con el diablo, que está cansado de la vida y está en sus últimos tiempos, y dice que le dará su alma al diablo si él le dice la palabra, detente, eres tan hermoso, y con eso le da su alma. El diablo se le aparece unos espíritus de naturaleza a Fausto hasta que un perro lo sigue en una parte y el perro después se transforma en el mismísimo diablo Mefistófeles. Y va al pacto, y el cual consiste que lo primero lo rejuveneció. Estaba anciano en las últimas y lo rejuvenece a este Fausto, como va a estar encantado, ¿no? Comienza una aventura amorosa con Gretchen, con Margarita, la seduce una joven alemana joven, comienza aventura con Gretchen, en este caso Margarita es la traducción, la enamora, después le da una pastilla para dormir a su madre, Gretchen, que después le dio una dosis equivocada y la madre muere por las pastillas que le dio, la cual no despierta a la madre solo para disfrutar con Fausto, y después queda embarazada la pobre muchacha, Margarita Gretchen, sin casarse. Su hijo es engendrado por el diablo, estaban diciendo todos los mundos, por lo cual le hacen la ley del hielo. Nadie le ayuda, tiene un bebé que nació fruto de ese romance que tuvo con Fausto, que le había seducido con artes diabólicas, y el bebé muere de frío. Pobrecita. La juzgan, en el calabozo está. Después Fausto se da cuenta de todo lo que ha pasado. Antes de eso hay una introducción que ella va a la iglesia y entonces ya no tiene la inocencia y el espíritu maligno le empieza a susurrar en la oreja a Gretchen. Bueno, la juzgan y va al calabozo Margarita Gretchen. Fausto se da cuenta de todo lo que ha pasado, solo la disfrutó, después se fue, típico, y va a la cárcel con Mefisto para liberarla a la pobre muchacha que está sentenciada por la muerte de su niño y de su madre y de su hermano. Y va a la cárcel a salvar con Mefisto para salvarla supuestamente Fausto, ¿no? Habla con Gretchen y aparece el diablo saliendo una sombra de la puerta, dice que se apresure, que ya vienen los soldados, y Gretchen mira a ese tipo y con solo conocerlo anteriormente se dio cuenta que tenía una obra maligna. Ella se asusta como salió de la sombra, ¿no? De una puerta, y reza, dice, círculo de ángeles, protéjanme por favor. Mefisto le dice, déjala Fausto, ya viene ya, está condenada. Y del cielo se abre una voz que dice angelical, no, está salvada. Y muere la pobre Gretchen. Ahí termina la parte 1 de esa obra muy interesante de Fausto. La parte 2 es más mitológica. Después está satisfaciendo todos sus deseos el diablo a Fausto, y Mefisto lo entretiene satisfaciendo todos sus deseos que tenía. De repente le entró que quería conocer a Helena de Troya. Quería conocer la mujer más bella del mundo, de que Paris eligió, ¿no? Que le dio la manzana a Afrodita para tener la mujer más bella de todas las épocas, lo que es la gran Helena de Troya, que estaba casado con un rey en el agua. Entonces el diablo la materializa, la forma, ¿no? A la Helena. Después van a una corte imperial y ofrecen su servicio al rey. Fausto es el astrólogo y Mefisto es el bufón de la corte, ¿no? Van a la guerra y gracias a la ayuda de Fausto y los consejos del diablo, el rey vence y está muy agradecido tanto con Fausto como el diablo, que le regala tierra cerca del océano, donde iban a ser los señores, ¿no? de esa parte de Alemania. Y ellos querían destruir la religión cristiana y no podía con una pareja de ancianos que tocaban la campana, que tanto le molestaba el diablo porque todavía iban a la misa. Sobre esta obra hay mucho que comentar. Nikola Tesla, el gran genio Tesla, que lo hemos analizado, que quería electrificar el mundo gratuitamente, darle energía como el agua, como el aire, gratuitamente, y que por eso se puso JP Morgan y lo que es Thomas Alva Edison, que le robó todas las patentes al pobre Tesla. Dice Tesla que mientras leía este libro, el Fausto, ¿no? Vamos a Mefisto, en un parque con un amigo visualizó la nueva energía, que es la electricidad, cómo se iba a producir. Dibujó en el suelo la maqueta de la energía alterna, lo que es Nikola Tesla leyendo este libro inspirado, leyendo en el Fausto lo que Mefisto le decía a Fausto en una parte acerca del sol, que sale de oriente y va a poniente, como la energía alterna, ¿no? Como la que va de un lado y va a la otro, que es mejor que la directa. Mucho que decir esa obra, encantadísima lo que es el Fausto de Goethe. Soy el espíritu que siempre niega. Más adelante Elena le va a dar un capítulo entero al diablo con todos sus nombres, como le dicen Samael, los otros, los gnósticos le dicen Samael, Lucifer los orientales, Satanás los hebreos, y lo va a escribir el capítulo del diablo.
Vamos con el siguiente tema, el siguiente epígrafe. Ya vamos al diablo, vamos el espíritu de verdad, a quien el mundo no pudo recibir porque no le ve ni lo conoce. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 17. El lema nos dio Elena: no hay religión superior a la verdad. Qué bello es esa sentencia que le tomó de la casa de los maharrajes de la India, de un rey que lo tenía, le pidió permiso para colocarlo en el emblema y se lo autorizó ahí en la India. No hay religión superior a la verdad. Nasti dharma para dharma, como está en el original sánscrito. El espíritu de verdad, el espíritu de Lucifer, que es el portador de la luz, de la ciencia y el amor, el espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. A ellos el mundo vino y el mundo no lo quería, no quería la luz, quería la oscuridad. A quien el mundo no pudo recibir porque no lo ve ni lo conoce. Evangelio de San Juan 14, 17, el espíritu de verdad. En el tomo tercero, Elena, bueno, y el cuarto, que es el original, el tomo 2 en inglés, Elena lo dedica especialmente a la teología y a las sociedades secretas. Va a analizar profundamente el Evangelio de San Juan. Es el único que es cabalista esotérico, el único de todos estos. Habla de logos, el verbo, el principio del verbo, se encarnó el verbo. Los demás evangelios son sinópticos, dicen lo mismo. Mateo, Marcos, Lucas dicen exactamente lo mismo. En el concilio de Nicea se compuso la actual Biblia. Elena lo va a analizar también cómo se compuso la Biblia en ese concilio de Nicea, con ese asesino Constantino que pues hizo santo, según los cristianos. Había muchos más evangelios de Jesús. Había como 60, 70 evangelios de Jesús donde contaban la verdad del gran hombre y aplicaron ellos la técnica de la suerte del santuario. Colocaron todos los evangelios en pedestales y dijeron que la mañana siguiente solo los que estaban en el pedestal iban a formar el canon de la Biblia. Y solo estaban al día siguiente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces dice Elena sarcásticamente: hay que ver quién se quedó con la llave en la noche y qué hizo ahí, no los tumbó todos los demás. A ver qué evangelios quedaron en los pedestales, la suerte del santuario, iban a hacer lo que incluirían en el canon. Dice Elena que es bueno saber quién tenía la llave del santuario esa noche, quién entró ahí, no hizo trampa. Los demás evangelios los omitieron porque decían la verdad acerca de los viajes iniciáticos de Jesús en la India, en el Tíbet, su conexión con las jerarquías orientales, y colocaron en ese canon más cartas paulinas, 13 cartas paulinas, Hechos, Corintios, Gálatas, Tesalonicenses, etcétera, Romanos, etcétera. Colocaron más cartas de un asesino que era Saulo de Tarso que el propio Jesús. Colocaron 4 evangelios y 13 cartas paulinas que son muy deficientes. La gente, Elena lo dice en otro capítulo de la Doctrina Secreta, San Pablo, el verdadero fundador del cristianismo. Por eso la gente más paulista está más equivocada, ¿no?, que porque no siguen a lo que son las verdaderas doctrinas de Jesús. Ese es el Evangelio de San Juan, que después lo vamos a estudiar. Y el otro epígrafe, ¿no?, es del gran poeta Milton. Millones de criaturas espirituales caminan por la tierra invisibles, tanto cuando despertamos como cuando dormimos. Milton. Millones, sabemos que la Tierra tiene otras compañeras, la cadena planetaria, después lo profundizó en la Doctrina Secreta, los globos A, B, C, estamos en globo D, E, F, G es el otro. Millones de criaturas espirituales caminan por la tierra invisibles a nuestros ojos, tanto cuando despertamos como cuando dormimos. Milton, que lo analizamos ahorita en el final de la obra, el poeta ensayista inglés, hizo su obra épica, El Paraíso Perdido, donde el diablo se quiere vengar de Jehová y quiere vengarse y se da cuenta de la última creación del Dios era los humanos. Milton fue ministro de Lenguas Extranjeras y sus tratados políticos fueron consultados por la redacción de la Constitución de los Estados Unidos de América. A veces lo coloca a la misma altura que el gran William Shakespeare. Vamos a ver el Lizzie Simbel, el PDF, dice como lo siguiente. El primero: soy el espíritu que siempre niega. Muy parecido acá, el espíritu que siempre niega. I be there, guys. Yo soy el espíritu que siempre niega. El otro: el espíritu de verdad, a quien el mundo no pudo. Alert. Wake up, wake up. Ernesto, te nos fuiste. No, Maybe él lo puede arreglar porque él es el de computadora. no, it's on his side. Oh, Because he's from Honduras. In And sometimes they had trouble with electricity. Yeah. It is not the first time this happened. And then he'll come back, if he comes back. So none of that is being recorded, only Yes. audio? Oh, yeah. Is right. this screen, so this screen is not being recorded at all? No están grabando nada, ¿verdad? ¿O Yes. sí?